Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. En este capítulo quiero demostrarles cómo voy a empezar a podar y a recortar este ciprés hinoki. Es un arbolito que se utiliza en Japón bueno, ya hace muchos años, ¿no? Entonces, en un momento más les platico de su origen y dónde está. Pero bueno, me gustaría que me acompañaran, se va a poner muy bien. Si les gusta este tema u otros de bonsai, no olviden suscribirse a mi canal, darle un like a este video y tocar esa campanita para que YouTube les avise cuando tenga nuevos videos. Pues bien, ¿qué más? ¡Comenzamos! El Hinoki ciprés o ciprés Hinoki es originario de Japón. Yo he visto en algunos videos que en los viveros de Japón los, los tienen ya como bonsai grandes. En otros videos veo como que no es utilizado muy seguido, mas sin embargo yo tengo la idea de que sí es una especie de, de ciprés que se utiliza como bonsai. Pues realmente lo importante de este pasatiempo es de que logremos poner algo que nos guste a nosotros y disfrutemos trabajar con él, ¿verdad? Ok, el siguiente paso aquí es inspeccionar, abriendo las ramas y las hojas, inspeccionar qué es lo que tenemos aquí, porque como pueden ver pues, está muy denso. Si lo volteo de este lado está aún más denso, ¿verdad? Tenemos hasta piedra pómez aquí, qué barbaridad. Pues nada más para darnos una idea de cómo está la distribución de las ramas, del tronco sobre todo, a ver si pueden alcanzar a ver aquí, como el tronco viene para acá, pero es un poco difícil ver la silueta porque está lleno de ramas y de hojas. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a empezar a limpiar. Por ejemplo, aquí tenemos hojitas y ramas muy pegadas a la base del tronco, entonces está un poco más difícil ver. A ver si alcanzan a ver aquí, nada más simplemente estoy recortando de esta forma para llegar. Todas estas hojitas secas se provocan pues porque no le entra la luz del sol aquí. Me gustan mucho estos ciprés hinoki porque yo me enamoré de uno que vi en la televisión, obvio que tenía muchos años, ¿no? De edad, pero a través de los años, de veras que van madurando de una forma, pero que se ve preciosa, muy bonita. Me gusta el nombre de hinoki. Aquí tengo otra rama que me gustaría desarrollar. Como pueden ver, si esta llegara a ser mi frente de mi bonsai, tengo una rama saliendo de aquí y subiendo tengo otra, lo cual es bastante bien. Me gusta eso porque por lo general, por estéticas del bonsai, no es bonito que haya una rama aquí e inmediatamente del otro lado salga la otra, ¿no? Entonces tiene que haber como una escala de las ramas y que empiecen a tomar una forma pues de triángulo, por decirlo así, ¿verdad? No es. Vamos a quitar esta rama de aquí, la voy a quitar porque creo que, vamos a ver, sí, porque está inmediatamente arriba de esta, que creo que es la que me conviene dejar. Vamos a quitar parte de esta rama, a ver si lo alcanzan a ver. Sale esta parte, muy bien. Y luego aquí hay otra. Ver aquí que todo estas hojitas, pues realmente hay que limpiarlas de aquí del tronco principal. Como pueden ver ya se ve de una forma pues más abierta, ¿no? Bueno, insisto, esta rama no sé aún qué voy a hacer con esta. Como les digo, está saliendo, como pueden ver, de la base del tronco. Entonces, o es una rama de sacrificio que se le llama para que se ensanche el tronco, o de plano se remueve. Pero esto no debería estar ahí, ¿verdad? De este lado lo vemos y falta obviamente limpiarle más.
Así que vamos a seguir removiendo ramitas que estén muy cerca de el tronco. Por cierto, hay muchas especies de ciprés hinoki. Bueno, no muchas, pero conozco de 2 o 3. Aquí les pongo los nombres en el video. Algo que hay que tomar en cuenta, como les decía hace rato, es de la luz del sol que entre adentro del follaje, porque si no, lo que va a pasar en un momento dado es de que después de 2 o 3 años de crecimiento puede empezar a morirse las hojitas de adentro. De por sí, sí le quité unas que se habían muerto, entonces sí es importante abrirlo. Si antes me tardé, porque les debería haber hecho esto el año pasado, pero como lo trasplanté el año pasado, según tengo entendido, los ciprés hinoki se debilitan al momento de trabajar en sus raíces. Entonces, cuando lo planté aquí en esta maceta de entrenamiento, pues le corté raíces para que empezara a crecer más. Pero como pueden ver, no se alcanzan a distinguir. Todo este verde más clarito es el nuevo crecimiento de este año. Entonces está suficientemente fuerte ahorita para ya hacerle este tipo de trabajo de recortarlo. Entonces, y aparte de eso, otro de como en el bonsai les comento, sí hay ciertas reglas que hay que seguir o tiempos para hacer las cosas. Algunas cosas pues no importan mucho, pero una de las cosas que sí importan es definitivamente la época en que se trasplanta un arbolito, un bonsai, por ejemplo. Tiene que ser en la primavera. Entonces, este recorte que estoy haciendo es indispensable sí hacerlo a principios del verano, como lo estoy haciendo ahorita. Igual y el video sale después, ¿verdad? De este tiempo en lo que estoy ejecutando. Pero ahorita, que es principios, mediados de junio, es cuando mejor se puede hacer esto, porque es cuando el arbolito va a reaccionar de la mejor forma. Bueno, ya están empezando a ver ahí más o menos cómo se abre el arbolito, y abriéndolo de esta forma va a entrar más la luz. Va a ser un desarrollo de mucho tiempo, ¿verdad? Para llegarlo al punto que queremos, o que yo quiera, ¿verdad? Que se vea. Tenemos una rama aquí, otra acá, otra acá. Esta me sale sobrando, por decirlo así, y luego tenemos la de acá. Eso sí, tomará este como el frente, y este como que me está usando para el frente, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos de una forma más o menos así, a lo mejor podría ser un buen frente. Tenemos una parte de arriba muy bien. Claro que esto hay que modificarlo para que se abra un poquito más o menos, a ver si se dan una idea así, para empezar el movimiento. Y sí tiene un movimiento que me gusta de esta forma, porque tiene un poco de curvatura y me gusta. No quiero eliminar más de estas ramas, simplemente porque me pueden dar una prioridad en un futuro. Por ejemplo, esta rama de aquí, hay unas cosas aquí que no concuerdan bien, pero eso con el tiempo vamos a ir corrigiendo, ¿verdad? Esta de aquí por lo pronto creo que me sobra, pero todavía no estoy seguro, porque esta a lo mejor la puedo mandar atrás para que me dé una profundidad del arbolito. No la quiero ni cortar, más bien con alambre ahorita la voy a mandar para atrás. Son ideas que para ir formando, pero definitivamente sí me estoy inclinando para que este sea el frente de este ciprés hinoki, un futuro bonsai que va a estar hermoso. Lo que voy a hacer ahora es, voy a ponerle un poco de alambre. Voy a utilizar alambre de cobre para poder situar una de estas ramas, para que empiece a un cierto entrenamiento de cómo mandar su follaje o sus ramas o sus hojas a determinados puntos. No van a ser los definitivos, nuevamente les repito, pero para que empiece a tomar forma. Ok, continuamos. Tengo alambre de cobre aquí. Con el alambre de cobre es un poquito más complicado para utilizar lo que el alambre de aluminio, porque el alambre de cobre, una vez que se hace y se dobla, se coloca en lugar y se dobla, ya se vuelve más tenso, ya no se puede volver a moldear o a corregir. Saco más o menos la distancia, el doble de la distancia de lo que quiero utilizar, y lo vamos a cortar con las pinzas de corte
de alambre y tengo que utilizar 2 ramas para anclarme con el tronco. Entonces lo que voy a hacer es voy a mandar el alambre por atrás de esta forma. Procurando no dañar las hojitas y dejarlas libres de que se machuquen. Y en el proceso pues sí se lleva uno varias, ¿verdad? Entonces ya que está ahí bien anclado, voy a bajarme de este lado a esta ramita. Si alcancen a apreciar más o menos como hay que siempre darle un buen soporte a la rama que se está poniendo el alambre para no lastimarla, y se puede romper también, ¿verdad? La idea es esa: tomamos las pinzas de aquí del alambre y hacemos un corte para que no se vea, y otro corte del otro lado. Siempre va a sobrar alambrito, pero más vale que sobre y no que falte. Vamos a poner alambre un poco más grueso en esta de aquí para poderla poner en posición de esta forma. Voy a usar un calibre más gruesecito, así en ángulo lo anclé en la tierra para poder pasarlo por abajo. Hay 2 métodos de recorte en los ciprés hinoki. Uno con tijera, que es lo que estoy haciendo ahorita. Reaccionan muy bien a este tipo de cortes. El otro es jalando el crecimiento nuevo que tiene al jalarlo, y también responden bien, pero tienden a quedar más compactos y con una vista un poquito menos natural. Entonces el corte con tijera siempre es recomendable con este especie, el hinoki. Aún así tengo este de aquí. La otra que tenemos que considerar muy bien es de que, como pueden ver, pues está compacto, está así agachadito. Entonces con el crecimiento a través de los años pues va a crecer más alto, ¿no? Entonces por eso también no quiero tomar una drástica decisión el día de hoy, porque nuevamente esto no lo voy a poner ahí en exhibición y lo voy a demostrar como un bonsai, ¿verdad? Esa no es la idea. La idea es desarrollarlo con el tiempo, y como pueden ver, pues aquí tengo todo lo que le he cortado, y pues ya con eso es más que suficiente. Le voy a dar una limpieza aquí a la tierrita. Muy bien, tenemos aquí el hinoki ciprés hinoki, y esperamos que crezca fuerte ahora que empieza su aventura y su jornada para el bonsai. Muy bien, amigos, gracias por acompañarme, que estén muy bien, no olviden cuidarse mucho y cuidar a los demás. Soy Víctor Romero, aquí de Bonsai Romero, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.